Buenas tardes, le habla Ana Milena de Siempre Sano GPS, con quien tengo el gusto. Buenas tardes, le habla Roberto Caballero. Señor Roberto, ¿en qué puedo colaborarle? Señorita, es que yo tengo Sisbén y ahora que encontré trabajo me dicen que debo pues pagar salud. ¿Es eso cierto? O yo puedo seguir en el Sisbén pues que no tengo que pagar nada. Señor Roberto, ¿me confirma por favor su tipo de documento y número? Cédula de ciudadanía 72 763 417. Permítame. Efectivamente, se encuentra en régimen subsidiado. Sí, señor, cuando se encuentra en régimen subsidiado es porque pertenece al Sisbén y está en estrato uno o 2. Y es, sí, sí, señor, y es porque no contaba con capacidad de pago, por eso se encontraba en régimen subsidiado. Ya en este momento que usted inicia a laborar, pasaría a régimen contributivo. Sí. Eh, a partir de que la persona empiece a ganar el mínimo legal vigente o mayor a este, pasa al régimen contributivo. Señorita, pero puedo seguir en la misma PS que venía teniendo y digamos mi esposa y mis hijos que son menores de edad si continúan en el Sisbén. Sí, señor Roberto, puede continuar en la misma EPS. Usted debe informar a su empleador y este debe reportar la novedad de movilidad a la EPS. Es decir, pasa de subsidiado a contributivo con su grupo familiar. Señor Roberto, usted debe diligenciar el formulario único de afiliación y registro de novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este formulario es muy fácil de llenar, ya que cuenta con los datos organizados en una forma secuencial. Además, este formulario cuenta con un instructivo que le permite el adecuado trámite, en su caso, el reporte de novedad, es decir, movilidad, porque continúa en la misma EPS. Recuerde que debe contar con los documentos escaneados suyos y de su núcleo familiar. Y al diligenciar el formulario, también debe anexar los documentos solicitados para que, para que quede reportada la novedad ante la EPS. Estas novedades se deben reportar directamente ante la EPS o a través de la página SAT. ¿En qué momento se hace efectiva la movilidad? Si al ser movilidad del régimen subsidiado al contributivo, será efectiva a partir del primer día calendario del mes siguiente a la fecha de erradicación en la EPS sí, en la EPS del formulario único de afiliación y novedades o del registro en el SAT. SAT es Sistema de Afiliación Transaccional. Señorita, al pasar de régimen contributivo, ¿qué tipo de usuario sería entonces? Señor Roberto, usted quedaría como cotizante y su cónyuge y sus hijos serían sus beneficiarios. Le explico, señor Roberto. Un cotizante es la persona que paga un valor económico por estar afiliado a una EPS. Ese valor es descontado mensualmente de su salario de acuerdo al IBC, es decir, el ingreso base de cotización. ¿Cuál es su sueldo, señor Roberto? El mínimo legal vigente. Correcto, señor Roberto. La cotización para salud es del 12,5%. Pero al ser un trabajador dependiente de su empleador, un trabajador dependiente, su empleador aporta el 8,5% y usted el 4%. Hablando en números, el total de aporte es de 113,566 pesos, de lo cual el empleador aportaría 77,225 y usted aporta 36,341 pesos. Señorita, si voy a una consulta o uno de mis beneficiarios, ¿debo pagar algún costo adicional por este servicio? Sí, señor, debe pagar la cuota moderadora, que es en el caso suyo y de su núcleo familiar. Usted me dice que gana
el mínimo legal vigente, es decir, su cuota moderadora es de 3.500 pesos. Sí, 11.70% del salario mínimo legal vigente. Señorita, ¿y los medicamentos me cubren o tengo que comprarlos por mi cuenta? Señor Roberto, le cubre los medicamentos que se encuentran en el POS, Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo, también debe pagar una cuota moderadora que está en 3.500 de acuerdo a su sueldo, es decir, también el 11.70%. Y si por algún motivo necesito un servicio de urgencia o alguno de mis beneficiarios debo realizar algún pago adicional. Señor Roberto, si la urgencia es suya, no paga ningún valor, a no ser que el médico tratante indique que no era una urgencia. eh, de ser así, pagaría la cuota moderadora, que son 3.500 pesos. Y sus beneficiarios serán atendidos y deberán pagar un copago del 11.5% del valor del servicio y con un tope máximo del 28.7% por evento. Recuerde que tanto usted como su núcleo familiar tiene derecho al servicio de hospitalización cumpliendo con las normas de calidad vigentes. Además, tienen derecho a todos los días de internación, exámenes y medicamentos de acuerdo a consideración del médico tratante. Qué pena, señorita. ¿Y si me incapacitan esos días, me los paga la empresa? Señor Roberto, para una incapacidad por enfermedad general, usted como afiliado deberá haber cotizado un número mínimo de 4 semanas en forma ininterrumpida y completa. Es decir, cumpliendo el primer requisito, y le generan una incapacidad temporal por enfermedad general o por un accidente no relacionado con su trabajo, su afiliación le da derecho a recibir el 100% del salario devengado durante los 2 primeros días de incapacidad, según el decreto 2943 de 2013 del Ministerio de Trabajo, que son asumidos por la empresa para la cual usted labora. Y a partir del tercer día, las prestaciones económicas son pagadas por la EPS. En su caso, que gana un salario mínimo legal mensual vigente, la incapacidad por enfermedad general es del 100% del salario, en virtud de lo resuelto por la Corte Constitucional. Otra pregunta, ¿yo tendría derecho a la licencia de paternidad? Es que mi esposa se encuentra en embarazo. Efectivamente, señor Roberto, tiene derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Señor Roberto, ¿algo más en lo que pueda asesorarle? No, señorita. Muchas gracias por su tiempo y la información suministrada. Que tenga buena tarde. Que tenga una feliz tarde.